Fu miró impasible por la ventana del departamento que compartía con su novio mientras la lluvia caía. El clima húmedo le recordaba a su hogar en Taki, lo cual la hacía ponerse nostálgica. Claro que no hablaba del Taki donde las personas le escupieron en la cara solo por existir, o el Taki que la trató mayormente como un arma inestable. Hablaba del Taki donde rió y disfrutó con su madre mientras jugaban o a veces ayudaba a limpiar su hogar, el Taki donde su padre le enseñó a lanzar kunais y shurikens para luego reírse de ella cuando se enojó por no dar en un blanco. El Taki donde alguna vez tuvo una familia que la amó con todo lo que tenía aun cuando sabía lo que cargaba. Y luego una maldita misión se la quitó. La aldea felizmente tomó su hogar. Y la única persona en la que confiaba estaba demasiado temerosa de su propio consejo para ayudarla. Ella sacudió la cabeza ante esos pensamientos. En estos momentos los pensamientos negativos no eran buenos para ella ni para. Inconscientemente acarició su abdomen. Lógicamente sabía que aún no había nada ahí, que solo una semana después es imposible que crezca algo. Pero eso no quitó el impulso repentino por querer conservarse más. Se preguntó qué pasaría si sus padres averiguaran el hecho de que ella quería tener un bebé a una edad tan temprana aún para los estándares shinobi. ¿Se decepcionarían? No, lo más probable es que su madre la obligaría a estar en cama todo el día mientras atiende sus necesidades y usa su pasatiempo favorito para elaborar algunas ropas para el bebé, mientras su padre amenazaría a Naruto para que la cuidara con su vida aun cuando era imposible que él siquiera pudiera tocar un pelo del rubio. Ella no estaba exactamente en un estado de claridad total cuando tomó la decisión de seguir el deseo egoísta de su amado. Y aún así no podía encontrar arrepentimiento en ella. Lo amaba más que a sí misma, él la sacó del lugar donde sufrió tanto, la cuidó e inconscientemente la enamoró y cuando le confesó lo que sentía él le sonrió amablemente y le pidió una cita. Y no tenía dudas que él la amara igual de fuerte, aun cuando era el mayor Shisgon de las naciones elementales. Por esa razón, por ese amor ella no podía encontrar arrepentimiento en llevar al hijo de su rubio cabeza hueca, ya que ese niño o niña era una muestra y el fruto de su amor. Cuando Natsu la visitó 2 días después del motín donde el Yondaime había ordenado su liberación con la excusa de que su pueblo no estaba en condición para perder más shinobis capaces, ambas se habían reunido y hablado acerca de la misión de Naruto. Casualmente el tema de su posible embarazo salió a la luz en algún momento y la verdad nunca creyó ver a la Hyuga tan aturdida en la vida. Valió totalmente la pena ser empapada en el té que tenía Natsu en la boca para ver su expresión en shock. Después del impacto inicial Natsu en realidad no tuvo problemas con el tema, ella ya sabía que esto ocurriría y aunque fue más temprano de lo que pensó tampoco es como si hubieran complicaciones a largo plazo. Furu obviamente ya no podría hacer misiones por lo que sería una fuente de ingresos menos, pero aún así Naruto aún tenía la mayoría de lo ganado durante sus misiones a lo largo de los años. A pesar de todo su dinero se iba en gastos básicos y ramen, por lo que más del 70% de sus ganancias a lo largo de los años estaban en su cuenta bancaria, por lo que podría mantener a Fu y a un hijo con facilidad aun si decidiera renunciar por completo a Anbu por varios años. Durante un tiempo ambas hablaron del tema, pensando en ropa y quizás comprar una casa en algún lugar algo apartado, ya que el apartamento donde residía actualmente era aunque de buen tamaño, pequeño con todas las necesidades que un bebé necesita. Furu incluso llegó a invitar a Natsu a vivir con ellos cuando tuvieran su propio hogar y aunque sonaba prometedor la Hyuga dudaba tristemente que el clan Hyuga lo permitiera. Luego de eso Fu solo lo rechazó diciendo que el clan Hyuga se tendría que ver con el próximo Hokage si quisiera retener a su querida Natsu-chan. Natsu ya les había contado sobre el plan del clan para comprometerla con otro miembro de la rama secundaria, lo cual enfadó mucho a Fu. Natsu era de ella, y de Naruto, y de nadie más. Cabe mencionar que la Hyuga terminó riendo de manera algo pervertida al ver a Fu hablar como si ella no fuera más que una posesión suya. O bueno, se las arreglarían cuando Naruto volviera. Después de todo, él lo prometió. No. Mareado, agotado, desorientado. Los ataques llovían de todas direcciones, sin importar si alguno de los suyos terminaba en fuego cruzado. Entre un mar de fuego, viento y sonidos desorientadores, Kitsune se movía casi por puro instinto. El ruido agudo y casi imperceptible entraba en sus oídos nublando su visión mientras trataba desesperadamente de escapar de los asaltos de los luchadores a corta distancia que atacaban cuando veían una abertura para luego retroceder aún si el ataque sorpresa conectó o no, evitando cualquier represalia de parte de Kitsune.
Él no estaba acostumbrado a lidiar con genjutsus auditivos, por lo que la prolongada exposición solo empeoraba más y más sus sentidos. A pesar de lo que había dicho anteriormente, tuvo que reconocerlos. Ellos eran shinobis. Los ataques abrumadores como lluvias de armas o jutsus de gran escala fueron inútiles contra él, y era un monstruo en combate cercano capaz de abrumar a cualquier cantidad de shinobis que se le lanzaran encima. Por eso optaron por algo más sutil. Aun cuando eran docenas y docenas de enemigos que fácilmente llegaban a los cientos, mantuvieron su distancia. Los especialistas en genjutsu iniciaron un ataque a sus sentidos, algo sutil, y al no ser un genjutsu que usar a la invasión de su propio chakra al torrente de Kitsune, no pudo ser eliminado por una oleada de chakra. Aquellos listos para el combate cuerpo a cuerpo se lanzaban a las aperturas y luego corrían para evitar represalias. Cuando Kitsune trataba de perseguirlos, había una bola de fuego o un muro de tierra listo para detenerlo y obligarlo a retroceder. A pesar de su estado debilitado, no se hacían ilusiones de poder acabar aún con él. Un shinobi rango S no gana ese título por nada. Eso lo probó el último idiota que creyó que era momento de robar la gloria y tomar un golpe final cortando la cabeza del Anbu aparentemente desorientado con su espada. El resultado final fue que el sujeto terminó con un puño que demolió sus huesos en la caja torácica, matándolo al instante por sus órganos prácticamente hechos puré, y un Kitsune con una espada que logró degollar a varios enemigos desprevenidos por el cambio de juego antes de que la espada de mala calidad se rompiera contra la columna vertebral de otro otonin y volvieran al status quo. Desde ese momento nadie se hizo ilusiones de poder acabar esto rápido. No. Iban a ser sutiles, atacando poco a poco y cansándolo hasta que caiga al suelo, y aún en ese momento mantendrían su distancia para acabarlo. Y Orochimaru disfrutaba del espectáculo con una asquerosa sonrisa al otro lado del bosque. Después de todo, la totalidad de sus fuerzas estaban en el lugar acabando con un único Anbu, y planeaba saborear esta victoria lentamente. En la casa perteneciente al Yondaime Hokage, Kushina se encontraba terminando de tender la ropa, y por posiblemente centésima vez en el día suspiró. Ella lo escuchó. Por una casualidad del retorcido destino que parecía querer burlarse de ella, pasó por la zona donde Natsu y Fu comían cuando escuchó salir la palabra embarazo de la boca de la pelimenta. Al igual que la Hyuga básicamente había escupido su bebida sobre Fu, Kushina tropezó con sus propios pasos dejando caer los comestibles que llevaba ese día. Fueron solo sus habilidades aún afinadas, por lo que logró esconderse a tiempo para que no la descubrieran. ¿Por qué se escondió? No tenía idea. Todo lo que supo es que terminó averiguando que su hijo antes de irse embarazó a su novia, y ella parecía estar más que contenta por eso. Sí, ella sabía desde hacía tiempo que su hijo era el infame Anbu Kitsune, prácticamente desde el momento en que su hija le pidió permiso para entrenar con este misterioso Anbu. Ella usó las conexiones de su esposo para averiguar quién era el que se había ofrecido a entrenar a su bebé. Imaginen su sorpresa cuando descubrió que su hijo desaparecido estaba en Anbu, básicamente desde su niñez. Solo ese recordatorio hizo que el dolor en su pecho volviera. Ella había abandonado a su hijo, no trató de decorar el hecho ni justificarse. Básicamente había olvidado a su hijo de en medio durante años. Y solo fue cuando Menma creció y ya no necesitó tanto de ella que se dio cuenta de eso. Durante los años posteriores se reunió con su hijo en su vestimenta civil en varias ocasiones. En algunas ella lo buscó, en otras solo fue una mera casualidad. Todas las reuniones terminaron en desastre. No un desastre sangriento donde él estalló en furia ciega y trató de matarla por el odio acumulado. Tampoco el desastre de un odio frío donde le escupió en la cara para luego alejarse declarando su absoluta repugnancia hacia ella. No, esas reuniones al menos hubieran significado que él al menos sentía algo, cualquier cosa por ella. El desastre fue que él no reaccionó, no gritó, no lloró, no la trató con frialdad. Simplemente la ignoró como a cualquier otro desconocido por la calle, mientras seguía hablando con la chica que había traído de Taki hace ya algunos meses. Y siguió su camino sin darle siquiera una segunda mirada. Esa fue su primera reunión en años. Kushina no había llorado tanto en su vida como lo hizo ese día. Luego estuvo su segunda reunión unas semanas después. Al igual que ese día, se encontró a los dos caminando. La diferencia de la vez pasada es que esa distancia que había entre ellos marcando la zona de amigos se había cerrado un poco debido a que la chica colgaba desvergonzadamente del brazo de su hijo. Eso la hizo un poco feliz.
Tenía miedo de que sus experiencias en casa lo hubieran llevado a ser un marginado social. El verlo salir con alguien en aparentemente una cita fue bueno. Más que todo cuando la chica pareció ignorar completamente las miradas que recibía por estar con su hijo. Eran una buena pareja. Kusina tuvo que admitir eso al instante, aun si aún no se consolidaban como tal. Dejando ese pensamiento de lado, Kusina esta vez llamó a su hijo. A pesar de su intención de saludarlo, su voz la traicionó y terminó más que en un débil susurro. Nuevamente el paso junto a ella, ignorándola por completa. Y lo peor es que ella sabía que él vio su intento. Él era un ambú, se fijaba en detalles como ese casi por instinto. Ella no pudo llamarlo, ella no pudo saludarlo, ella no pudo conocerlo. Así sucedió durante la tercera, cuarta, quinta. Finalmente se dio cuenta del porqué de su incapacidad para hablarle. Simplemente no tenía nada que decir. No, tenía mucho que decir, era solamente que ella no creía que merecía hablarle. Así que se rindió. O al menos lo intentó. Porque algo sucedió. Algo ilógico, algo que no debió suceder. Hola señora Uzumaki. Fu la saludó. Naruto no estaba presente en el momento y solo se encontraron en la misma tienda con ambas teniendo bolsas de compras. Fue en todos los casos un saludo normal, algo sin importancia y que generalmente se hacía solo por educación. ¿Cómo está Yoe-chan? ¿Se está portando bien? Naruto siempre dice que ella tiene demasiada energía y no se puede quedar quieta. Y aún Kusina sintió una calidez que creyó haber perdido hace tiempo. ¿Estás bien? ¿Tan mal está Yoe-chan? ¿Eh? ¿Por qué preguntaba eso? Aquí, tranquila, le diré que Naruto que le dé una conferencia a esa niña. Sacó un pañuelo verde pálido de su bolsillo y lo pasó por su rostro con delicadeza, ignorando totalmente su espacio personal. El pañuelo estaba húmedo. Ah, así que eso fue. Bueno, tengo que seguir con las compras. Si Naruto se entera de que use todos sus ingredientes en esa cosa que hice me matar a Fu, tembló visiblemente. Sí, definitivamente no volveré a intentar cocinar. Adiós suegra. La despidió con la mano y luego siguió su camino ignorando la conversación totalmente unilateral. Qué niña tan descarada, aparecer y llamar la suegra de la nada. Le agradaba. Principalmente porque estaba totalmente segura de que habría hecho algo parecido si alguna vez conociera a la madre de Minato durante su juventud. Y ahora esa misma chica al parecer estaba embarazada. Embarazada de su propio hijo, nada menos. Entonces, iba a ser abuela. Ella iba a tener nietos. ¿Cómo se supone que debería sentirse por eso? ¿Si acaso ella podría interactuar con su nieto en algún momento? Con un suspiro final, la Uzumaki tendió la última camisa en su mano, una camisa perteneciente a su hija. Por favor, vuelve con ella, murmuró la Uzumaki con voz quebrada. Estaba cansado, estaba herido, estaba limitado. Kurama, necesito ayuda, pensó el ambú con cansancio. Nadie respondió. Maldita sea, pensó Kitsune con algo de desesperación. Entonces lo vio de reojo. Orochimaru parado sobre un enorme árbol en el fondo mientras sonreía con superioridad y una alegría sádica, sosteniendo un sello manual. Así que esto es cosa tuya, pensó el ambú esquivando nuevamente otro aluvión de shurikens, saltando hacia atrás solo para detenerse con un estallido de chakra de su mano y volteando con rapidez mientras tomaba 3 de los shuriken que aún caían entre sus dedos para lanzar a la garganta de los sujetos que planeaban empalarlo con espadas por su salto. Sin poder descansar, forzó más chakra a sus pies y derrado, creando una pequeña cortina de humo donde se escondió brevemente. Nadie fue tan estúpido como para intentar entrar a por él. Una aldea entera, aunque sea menores, pero por miedo a un solo hombre herido y desgastado. No se atrevieron a intentar bombardearlo porque sabían que él aprovecharía el caos para escapar, pero aún así no se le podía dar descanso ya que cada segundo sin moverse es un segundo más para pensar en un plan para acabarlos. Así que fueron más sutiles. Cazador Nin se pararon al frente y lanzaron a agujas a por docenas de todas direcciones. Las agujas no lo lastimarían mucho, pero aún así no les darían descanso y no causaría el caos desordenado de una lluvia de jutsus o armas. No lo dejarían descansar, no lo dejarían pensar. La aldea entera supo que no podían darse ese lujo si querían sobrevivir. Suéltame, suéltame, tenemos que volver, tenemos que ayudarlo. Exclamó Yoe, que se retorcía bajo el agarre de hierro del clon mientras veía otro ataque de devastación al otro lado de la aldea. Mi objetivo es garantizar tu seguridad, y quizás la del niño, nada más y nada menos, dijo el clon ignorando la mirada asustada que le dio Yukimaru. ¿Por qué haces esto? Pensó que huiríamos juntos. Exclamó la Uzumaki con lágrimas en los ojos. No, yo hace tiempo juré siempre protegerte y cuidarte, aún a costa de mi propia vida, y en esta ocasión nuestras mejores probabilidades son una distracción, no había otra manera, dijo cínicamente Kitsune, clon.
¿Por qué? Preguntó la Uzumaki aún tratando de retorcerse del agarre. Porque el deber de los hermanos mayores es proteger a los menores, para eso nacieron primero, respondió Kitsune con una calidez muy familiar para Yue. ¿Eh? Off. Pero antes de poder cuestionar, una gran nube de humo apareció en el campo de batalla, y una titánica serpiente de 8 cabezas salió. Kitsune estaba de rodillas, jadeando por falta de aire, con el cuerpo cubierto de senbons y su visión borrosa por el maldito genjutsu auditivo. Y aún así nadie se atrevió a acercarse. Después de todo, un animal es más peligroso cuando está acorralado. Aún no escapan, tengo que aguantar más tiempo, pensó el Anbu mareado. De rodillas y casi sin fuerzas para pelear, Kitsune volvió a ponerse de pie. Se volvió a levantar una vez más. Y eso solo asustó más a los Utonis. Su cuerpo estaba cubierto de todo tipo de heridas por todos los cortes, puñaladas, quemaduras y golpes dados. Y aún así, en vez de dar una imagen miserable, solo pareció más peligroso cuando se levantó. ¿Cómo alguien podía aguantar un genjutsu con más de 50 shinobis en conjunto, luchar contra cientos de shinobis mientras es atacado por todos los ángulos, durante lo que es aproximadamente una hora, y seguir parándose así? El miedo se reflejó en la cara de los Utonis cuando lo vieron volver a ponerse en guardia. Pero en ese pánico, algo que solo podía describirse como admiración y respeto estaba escondido. Kukukuku, me sorprende que hayas aguantado tanto, Naruto-kun. Y entonces Orochimaru entró al campo de batalla. Orochimaru se paró frente a un malherido Kitsune. El Anbu tenía varios cortes, en su mayoría superficiales en el cuerpo, varias agujas que fueron imposibles de esquivar y demasiado mareado para desviar sobresalían de todo su cuerpo, y las contusiones cubrían casi todo su cuerpo, sin mencionar los huesos fisurados y posiblemente rotos, que sobrepasaron por mucho lo que cualquier humano pudiera soportar antes de caer de manera inevitable. Y con todo eso, Kitsune seguía en pie, encorvado y con los brazos colgando por el cansancio, mientras sus piernas temblaban solo de mantenerlo en pie. Orochimaru vio extasiado como ese maldito Anbu frente a él que lo había fastidiado tanto estaba en sus últimos pies. Entonces Kitsune dio un paso adelante. No fue hasta que lo vio alejarse levemente que Orochimaru se dio cuenta de que él mismo retrocedió otro paso. Eso hizo que su rostro se contorsionara de ira. ¿Por qué? Ese maldito ya estaba en sus últimos pies, incluso un kunai bien lanzado de su parte sería más que suficiente para acabarlo en su estado actual. Y aún así algo en él, algo más primitivo y animal, no paraba de temblar en su presencia. Kitsune no era más que un zorro herido que moriría solo si le dabas el tiempo. Entonces, ¿por qué emitía esa presencia? No era una intención de matar o algún tipo de genjutsu, de eso estaba seguro. Entonces, ¿qué era? ¿Qué era? Orochimaru salió de su pensamiento de golpe cuando sintió un aumento en el chakra del Anbu frente a él. ¿Tú creaste algún tipo de barrera que no me permite acceder al chakra del Kyuubi, cierto? Preguntó Kitsune mientras se paraba con las rodillas y brazos flexionados. Kukukuku, veo que te diste cuenta. Desde que me di cuenta de quién eras en nuestra batalla anterior, estuve buscando una forma de eliminarte. Lamentablemente sabía que si no me deshacía del Kyuubi primero no llegaría a nada, por lo que creé esto, algo crudo y con un gran gasto de chakra que algunos de mis shinobis están cubriendo, pero nada mal para la primera versión, dijo Orochimaru ignorando de momento su molestia anterior. Ya veo, dijo Kitsune sin más. ¿Sabes? No creo salir de aquí con vida, dijo el Anbu entre respiraciones pesadas, pero al menos te llevaré conmigo, Kaimon. Kai. Exclamó el rubio desapareciendo en el acto. Su puño apareció a centímetros del rostro de Orochimaru mientras el Sannin no parecía reaccionar. Entonces lo atrapó. TSK, tu fuerza sigue siendo monstruosa, pero en tu estado actual esto no es ni una décima parte de lo que puedes hacer normalmente, dijo el Sannin, que fue empujado algunos centímetros hacia atrás. Una batalla de taijutsu dio inicio, ambos contrincantes moviéndose más rápido de lo que la mayoría de los Utonin podían ver. Para aquellos que podían al menos vislumbrar la batalla parecía una pelea pareja. Pero si un verdadero experto lo viera, se daría cuenta desde el primer momento de la inminente derrota del Anbu. Orochimaru esquivaba casi sin problemas cada golpe y bloqueaba con solo un poco de dificultad sus patadas. En cambio, Kitsune esquivaba y bloqueaba con lo que solo se podía llamar desesperación. Mientras sus ataques no podían conectar, Orochimaru ya había dado varios golpes, apenas podía escapar y la técnica que usaba actualmente no le daba más que un par de minutos más de poder. Luego de eso sucumbiría al cansancio y probablemente moriría en el lugar.
Orochimaru sonreía extasiado al ver cómo la desesperación pintaba poco a poco el ojo descubierto de su máscara rota cuyas grietas se extendían al punto de parecer que un pequeño toque la terminaría por destrozar. Entonces Kitsune parpadeó, algo rápido y sin importancia, mientras sus instintos permanecieran podría luchar aún con los ojos cerrados. Y aún así, Yuri se retorcía de su agarre, con desesperación y gritando por volver para ayudarlo. Anbu-sensei. Anbu-sensei. Oni-chan. Su voz teñida en desesperación y tristeza. Cuando lo volvió a abrir Orochimaru, estuvo momentáneamente en shock mientras retrocedía algunos pasos por puro instinto. La resolución y la furia animal retorcían la cara y los ojos del Anbu. ¿Eso fue una ilusión? ¿Acaso él vio por los ojos de su clon? No importa, él no podía morir, aún no. Entonces volvió a saltar. Si solo puedo eliminarlo a él. Orochimaru salió del shock cuando vio la carga imprudente similar a cuando abrió la primera puerta hace rato. Nuevamente el Sannin atrapó el puño que se dirigía a su rostro. Pero... Crack. La serpiente Sannin fue mandado a volar con el brazo roto. Abrió otra puerta. No, hubiera visto el aumento del chakra, entonces ¿qué está pasando? Pensó el Sannin mientras caía acunando su brazo roto. Para el momento en que tocó el suelo Kitsune ya estaba frente a él de nuevo. Orochimaru huyó, retrocedió, esquivó, pero no se atrevió a bloquear o contraatacar. Algo en su núcleo tembló aún más que antes. Ese miedo animal que estaba latente desde que inició la batalla se dio a conocer más que antes. ¿Por qué mi cuerpo no ataca? ¿Por qué se volvió más fuerte? ¿Qué demonios es él? La mente del Sannin corría a 1000 por hora para tratar de ponerse al día con el repentino vuelco de la mesa. Los golpes de Kitsune pese a que solo deberían ser más débiles y lentos entre más tiempo pase ganaban velocidad y poder, su ataque se volvía más salvaje, pero no por eso menos coordinado. Entonces nuevamente el rostro de Orochimaru se contorsionó en ira. Él era Orochimaru el Sannin de la serpiente, él luchó contra Anzo de la salamandra y sobrevivió. ¿Quién se creía este niño para asustarlo así? Voy a matarte, voy a matarte, voy a matarte. Espetó Orochimaru con rabia. Entonces el Sannin hizo un sello de mano. Y el mundo explotó en una nube blanca. Y una enorme serpiente de 8 cabezas se dio a conocer. Tenemos que ayudarlo. Exclamó frenética Yoe tratando de soltarse del agarre del clon. Estoy haciendo esto por ti. Exclamó el clon con irritación sin detener su carrera. ¿No puedes al menos tomar esto como mi último deseo? Preguntó en voz baja. Anbu-sensei, en verdad se lo agradezco, tú me ayudaste mucho en un mal momento de mi vida, fuiste como el hermano mayor que siempre quise, y te respeto más que a mi propio padre, habló la Uzumaki en voz baja. Yue. Pero si crees que simplemente huiré, entonces el Anbu notó algo brillando en el brazo firmemente sujetado de Yoe. Entonces parece que no me conoces tan bien como creías. Exclamó la Uzumaki haciendo estallar un Rasengan inestable en su mano. Wow. Exclamó Yukimaru cuando salió volando. Por favor, escóndete y espérame, dijo Yoe desapareciendo en un Shunshin de alta velocidad. Kitsune sin querer arriesgarse a ser descubierto estuvo al menos 20 minutos escondido hasta que se aseguró que todos los enemigos se habían ido. Luego corrió a través de los callejones y calles poco concurridas para no encontrarse con nadie, lo cual lo llevó la mayor parte de la hora que Kitsune estuvo luchando. Yoe solo hizo una carga imprudente hacia adelante directo a la ubicación de su sensei. ¿Cómo podría ella abandonarlo ahora? Él vino hasta acá por ella, luchó contra un Sannin por ella, se enfrentó a una aldea entera por ella. Y después de todo eso creyó que ella solo iba a dejarlo atrás. Si los hermanos mayores nacieron primero para proteger a los menores, entonces los menores nacieron después para proteger sus espaldas. Yoe cargó hacia adelante, Shunshin tras Shunshin recorriendo en 10 minutos lo que a su hermano le tomó una hora, con tanto desvío y precaución claro. Pero a pesar de todo Yoe no era tonta, sabía que no podía meterse en medio de la lucha así, era hábil pero a lo mucho podría enfrentar a 2 o 3 Chunin a la vez. Después de eso lo mejor que podía hacer era aguantar un tiempo, y viendo el lugar totalmente rodeado, ella no podía hacer nada. A pesar de llegar a la zona nadie parecía haberla notado aún, lo cual no la sorprendía tomando en cuenta la batalla entre una serpiente de 8 cabezas y su sensei que se desarrollaba delante de ella. Un sensei desgastado, en las últimas y con el aura de las puertas parpadeando a su alrededor, contra una enorme serpiente de 8 cabezas tan rápida que apenas podía seguir sus movimientos. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Lo que sea, piensa, piensa, piensa.
Era una kunoichi, tenía que haber algo que pudiera hacer, haber algo en lo que pudiera ayudar. No podía interferir en la pelea, los propios otonin más experimentados que ella temían tratar de ayudar a su líder por terminar despedazados o tragados por este en su furia ciega. Aún así Kitsune seguía luchando con todo. Él lo está dando todo, ¿verdad? No, no había forma, él lo tenía, ella lo había visto, entonces ¿por qué no lo usaba? Tenía que haber algo que no veía, que era diferente, había algo, lo sabía. Entonces desde su posición escondida desde un árbol cerró los ojos. Ella lo había sentido cuando se acercó, esa extraña capa de chakra que ignoró en el momento. ¿Era eso? Tenía que averiguarlo. Sea lo que sea, la barrera tenía que tener una fuente, tenía que buscarla, alguna concentración de chakra especialmente grande. Un origen. ¿Dónde? Concéntrate, cierra los ojos y respira, así fue como Sensei se lo había enseñado. A su derecha, no muy lejos pero por detrás de la mayoría de los otonis. Al menos 5 firmas. Sensei. Su pierna había sido mordida por una de las cabezas. Él pudo golpear el ojo con lo que parecían ser los restos de su katana y librarse. Pero ahora solo quedaba un montón de carne sangrienta apenas unida donde antes estaba su pierna. Yue apretó los dientes con tanta fuerza que empezaron a rechinar. Y entonces corrió. Directo a esas firmas de chakra, no se detuvo. Notó de reojo como algunos otonin volteaban al sentir algo detrás suyo solo para no ver nada. No podían hacerlo. Desde la misión en el país de las olas donde apenas llegó a tiempo para evitar que Zabuza asesinara a su compañera, empezó a trabajar en su velocidad. Ciertamente no había podido demostrarlo durante su combate contra Hinata, sabiendo que tratar de luchar contra ella con velocidad era una derrota absoluta. Pero ahora, ignoró el repentino salto del otonin cuyo kunai fue tomado de su bolsa y siguió corriendo. Ignoró la mirada en pánico de Ushinobi que pareció voltear a tiempo para verla. Ignoró todo en su camino y siguió corriendo. Y finalmente frente a ella 5 shinobis no vestidos diferentes al resto de sus compañeros estaban arrodillados suministrando chakra a una matriz de sellos desconocida. Pero no se detuvo ahí, sin detenerse al correr paso en el centro de la formación. Cuando finalmente frenó arrastrando los pies vio su kunai lleno de sangre. Y la garganta de 3 de los 5 otonins estaban escupiendo chorros y chorros de sangre. Ese fue su primer asesinato. Curioso, siempre creyó que iba a sentir náuseas o temor en su primera muerte. En cambio no sintió nada. ¿Acaso su reacción estaba opacado por la furia y tristeza de ver a su sensei así o era algo más? No tuvo tiempo para seguir con eso cuando se vio obligada a bloquear un kunai de uno de los 2 a los que no pudo matar. A pesar de no vestirse diferente a sus compañeros, este hombre era evidentemente superior a la media. A diferencia de su compañero, el cual no le cortó la garganta simplemente porque la velocidad en que movía el kunai no coincidió con la velocidad de sus piernas, este fue diferente. Él la vio. El esquivo. Pues se vio obligada a caer sobre su rodilla cuando la fuerza superior del enemigo la sobrepasó. Ella tuvo que sostener su kunai con ambas manos para no ser sobrepasada y decapitada en el acto. En cambio su enemigo solo usaba una mano. Tenía otra mano libre. Crack. Buah. Bue escupió sangre cuando un golpe en su pecho desprotegido rompió sus costillas y posiblemente le perforó un pulmón con ellas. Bue rodó en el suelo por el impulso del golpe, pero se obligó a ponerse de rodillas, rápidamente saltando a un lado y evitando ser pisada por un salto del hombre. Pero eso estaba bien, ya que hacer algo como posicionarte en el aire donde no puedes moverte es una de las más grandes estupideces que un shinobi puede hacer. Cuando ella se levantó, el hombre ya estaba a unos centímetros de aterrizar donde solía estar su cuerpo. Ella tomó su kunai rápidamente y lo encajó en la pierna del hombre. Usando toda su fuerza empujó su cuerpo hacia arriba. El kunai viajó dentro de la carne de su atacante desde el tobillo derecho hasta su bíceps izquierdo, abriendo todo su estómago en el proceso. Todo el intercambio duró menos de 20 segundos. Tiempo suficiente para que los alrededores pudieran reaccionar. A pesar de teóricamente no haber hecho mucho, Yue ya se encontraba agotada. Y aún así no pudo descansar cuando saltó hacia atrás evitando a un enfurecido otonin queriendo vengar a su compañero. Esquivó torpemente un tajo que vino por su espalda, pero logró cortar su uniforme ambú y dejar una línea de sangre en su carne. Ella tenía que huir. Estaba totalmente rodeada, no tenía escapatoria mientras los shinobis con sus armas desenfundadas estaban listos para asaltarla en una venganza sangrienta. ¿Acaso aquí moriría? No, no quería morir aún. No, 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 por favor no. Ayuda. Alguien. Bue tenía los ojos abiertos mientras temblaban por el terror. Entonces alguien se animó a atacarla con una katana desenfundada. Y antes de que el golpe llegara, su mundo se inundó de dorado. No podía ver bien.
Todo el mundo estaba borroso y girando. ¿Era porque Genjutsu ya había logrado sobrepasar sus barreras mentales o la simple pérdida de sangre de su pierna semi-amputada? No lo sabía bien y llegado a este punto eso ya no importaba. Su cuerpo esquivaba a base de instinto y años de experiencia. Y aún así creía que la única razón por la que aún no había sido devorado fue porque Orochimaru disfrutaba verlo sufrir. Finalmente un golpe con una cabeza lo alcanzó. Kitsune se derrumbó en el piso, y esta vez no se pudo levantar mientras los restos de su máscara se desprendían revelando su rostro. El cuerpo de Orochimaru empezó a salir de la cabeza central y empezó a hablar. Era curioso, no podía oírlo. No era su oído fallando, fue más bien algo más. Pudo oír algo lejano, el sonido de pasos a alta velocidad, y luego el sonido de la carne cortada por el acero. ¿Por qué estaba escuchando todo esto? ¿Por qué repentinamente se sentía diferente? Entonces algo sucedió, gran parte de los Utonins corrieron hacia un lugar. Y por un momento, menos de un segundo Kitsune tuvo una vista despejada del objetivo de aquellos shinobis. Los ojos llenos de temor de su objetivo. Entonces él cerró los suyos. En una alcantarilla familiar Naruto avanzó sin detenerse ni dudar hasta estar frente a un enorme zorro. No se intercambiaron palabras más allá de un par de audaces sonrisas. Y mientras ambos seres se miraban a los ojos Naruto fue elevado hasta el sello de Kurama donde lo tomó sin titubear. No creo que eso sea Necepon. Jódete Minato. Exclamaron ambos seres a la presencia de Chakra cuya cara fue destrozada por un puñetazo de Naruto. Y entonces las puertas fueron abiertas. Kurama, te propongo un trato. Oh, ¿y qué clase de trato sería Gaki? Preguntó el enorme zorro con interés. Posiblemente todo saldrá mal y necesitaré tu ayuda en esta misión, así que quiero que por esta misión, me prestes todo tu poder, declaró el Anbu con total seriedad. PFFF, ¿y qué obtengo yo a cambio? Preguntó el Kyuubi levantándose con su imponente figura titánica frente a Naruto, el cual fue repentinamente arrastrado a su espacio mental. Es fácil, respondió el rubio con una sonrisa temeraria, tu libertad. Viejo, tú dijiste que algún día conoceríamos a alguien capaz de entendernos y compartir nuestra carga, creo que ya lo he encontrado, pensó Kurama mientras su sonrisa se volvía más salvaje. Vamos, Naruto. Exclamó el viejo zorro con emoción. ¡Ay! Exclamó Naruto ferozmente. Orochimaru finalmente había acabado su discurso acerca de su superioridad y el fracaso que era Naruto al creer que podía superarlo. Finalmente, en un último acto de goce sádico, echó un vistazo al cuerpo de su rival. Entonces el mundo explotó en llamas doradas. El contraataque feroz del Jinchuriki y su Biju había comenzado. Fin del capítulo.